Cantos ensambles, las 400 voces de la diversidad. Itatol insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Takahpen yau yayu. Takashmatash tachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. En la península de Yucatán, la agroindustria se ha apoderado de las tierras ancestrales de las comunidades mayas para instalar megagranjas de cerdos, amenazando no solo la biodiversidad y la salud de las personas, sino poniendo en riesgo una de las principales actividades económicas, la apicultura. En colaboración con Periodismo de lo Posible, hoy traemos para ustedes Yucatán, el monte, las abejas y los derechos indígenas. Una defensa en resistencia. Muy bien, vamos. Listos para ver una abeja. Así vamos a ir sin velo, ¿ves? Aquí vamos a salir esta otra. No creo que me piquen. Si me pican, pues corremos. ¿Hacia dónde hay que correr? Estamos en el apiario de Matilde Sip y Carlos Yamá, lugar que cuidan desde hace aproximadamente 4 generaciones. Aquí tienen 28 colmenas con al menos 10.000 abejas cada una, que van y vienen libres por esta selva, recolectando polen de las flores para producir miel. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy prendiendo humo con chacá y papel. Está prohibido cartón o algunos que usan panales de huevo. Está prohibido porque tiene diésel. Y nosotros es solo con madera. Esa madera es chacá viejos que se mueren y que usamos como combustible. Matilde y Carlos son una pareja maya de Quinchil, una comunidad indígena ubicada a 45 minutos al poniente de Mérida, la capital de Yucatán, y donde esta selva inundable y las tradiciones resisten a la voracidad del crecimiento urbano e industrial. Cuando vayas abrimos y vamos a cruzar ya. Ahí va sonando. Mételo. Las abejas son parte esencial de nuestra vida. Las consideramos como parte de nuestra familia, porque más allá de la actividad económica que nos pudiese dejar, es más el gusto por preservarlas. La apicultura, como se llama la cría y el cuidado de las abejas, es una de las principales actividades económicas y sociales de Yucatán desde el siglo XIX. De ella dependen miles de familias mayas, y hoy están en riesgo por la imposición de más de 500 granjas de cerdo en el estado, que en su mayoría pertenecen a grandes empresarios, entre ellos el gigante industrial Quequén. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Yucatán. El monte, las abejas y los derechos indígenas. Una defensa en resistencia. Las granjas de Quequén no son ranchitos para autoconsumo de familias campesinas, sino enormes galerones con al menos 49,000 cerdos cada uno. A pesar de los daños que causa, la empresa todo el tiempo se autopromociona. Formando parte de una economía social, creando empleos, desarrollo y generando alimento. Esa es la porcicultura. Hace casi 12 años, con el apoyo del gobierno estatal, Quequén impuso una megagranja porcícola cerca de Quinchil con 6 naves, y ahí ya no cría 50,000 cerdos, sino más de 300,000 que contaminan con sus excrementos el agua y amenazan con insecticidas la vida de las abejas y la de cientos de familias como la de Carlos y Matilde. Aunque económicamente esta industria es un beneficio para el Estado, las comunidades mayas aledañas a Quequén viven las consecuencias ambientales. A mí en lo particular me afecta de manera directa desde el primer año de su instalación. Todos sacaban miel menos yo. Se vino bajo la población y no entendíamos por qué. Había flores, pero la abeja no, se iba muriendo. Luego entendimos que lo que hacían era fumigaban y mataban a las abejas. O sea, la fumigación es para las moscas, para los grillos, para las cucarachas y lógicamente también morían las abejas, ¿no? Esta es la historia de lucha que enfrenta una de las miles de familias mayas y su comunidad afectadas por la agroindustria porcícola en Yucatán,
y de la que yo, Irina Llamas, soy testigo desde 2013, cuando llegué como estudiante de doctorado a Quinchil, justo cuando empezaba la construcción de esa megagranja. Quieto. Está relax, hermano. Son las 5 de la mañana, y mientras terminan de desayunar, Matilde y Carlos se van levantando de la mesa. Sus hijos aún descansan en sus hamacas, y ellos se alistan para ir a su apiario. El camino está negado, hay que ir preparados para caminar en el agua. Para visitar a sus abejas recorren en moto 21 kilómetros. Como la noche anterior cayó una gran tormenta, esta mañana nos recibe con viento fresco. Avanzamos por una brecha de piedras, guiada por árboles que después de una larga sequía aprovechan la lluvia para llenarse de hojas. Paralelamente corre la carretera pavimentada que nos lleva a la megagranja de cerdos Quequén, por donde entran y salen enormes camiones jaula. Desde lejos sentimos su apestoso olor. Entre sus barrotes se alcanzan a ver a los cochinos apretujados que chillan y con trabajo se mantienen de pie. Apenas comenzamos a caminar, el agua nos llega a las rodillas. En el agua se ven algunos peces. También hay culebras y cocodrilos. Por eso Matilde y Carlos avanzan despacio, midiendo con cuidado cada paso, haciendo a un lado las lianas que trepan sobre los árboles y se trenzan con sus ramas. Esta tierra es trabajada de manera ancestral por los abuelos de Carlos. Fue otorgada en 1972 por decreto presidencial a 2 familias apicultoras. De este decreto surgieron 2 predios, uno llamado Chenchic y el otro nombrado Cantucún por Luis Llama, padre de Carlos, y es donde se encuentra actualmente el apiario de Carlos y Matilde. Su problema empezó casi 40 años después. Representantes de la empresa Quequén llegaron directamente a Cantucún. Primero informaron que habían comprado el predio vecino de Chenchic. Luego decían que ya eran dueños de los 2 predios. Que todo el terreno era de ellos, incluido Cantucún. Y empezó esta defensa, no sabíamos cómo, hasta que llegamos con personas un poco más conocidas o un poco más empáticas y empezamos a buscar la manera de cómo defendernos. Todo eso fueron, los primeros años éramos solo nosotros, solo Cantucún contra todo el pueblo, ¿no? Ante este intento de despojo, los Llama interpusieron una denuncia en 2013 contra esa millonaria empresa privada. No es cualquier cosa, Quequén exporta carne a más de 10 países y forma parte de Grupo Cuo, un conglomerado industrial mexicano que posee también empresas químicas y automovilísticas. La familia de Carlos hasta hoy mantiene un juicio reclamando la propiedad de Cantucún con 1.200 hectáreas que desde 2012 intenta adjudicarse la empresa. Pero la situación de Cantucún es muy clara. Si se terminan las cosas y un magistrado le da la razón a Quequén, simplemente nosotros vamos a dejar de venir aquí. Se acabó, ¿no? Porque va a ser legal su terreno. A pesar de esta denuncia, la empresa siguió con su construcción. Se instaló y comenzó a operar 6 complejos con 49,000 cerdos cada uno. Al pueblo le prometió trabajo y progreso a las familias. Las prestaciones que tenemos, pues tenemos un sueldo base, tenemos vale de despensa, tenemos bonos de puntualidad, de asistencia. Lo que te ofrecen es una gran verdad lo que tenemos acá. Así fueron los primeros 5 años. La gente estaba a gusto con su trabajo y los Llama peleaban solos. Hasta que en 2018 las afectaciones causadas por la granja empezaron a hacerse evidentes para todos. Entramos y notamos de que se sentía un olor pestilento y seguimos caminando y al llegar notamos de que el pasto estaba muerto, los árboles estaban muertas y el agua pues se veía oscura. Él es José Luis Zuc, apicultor y acopiador de miel en Quinchil, quien en 2018 descubrió junto a otros ejidatarios que la granja estaba contaminando la selva, esa selva que han conservado durante décadas y en la que habitan animales emblemáticos de la península como venados y pavos de monte, y de la que también cosechan plantas medicinales y leña para su consumo. Y nos llamó mucho la atención de ver que había tuberías de descargas de desechos, de heces fecales de cerdos. Se preocuparon, pues los suelos de Yucatán están formados por rocas porosas que permiten que el agua se filtre. Al infiltrarse el agua,
corre por ríos subterráneos, cuevas y cenotes, de los cuales los pobladores se abastecen de agua. Así cualquier contaminante que se tire en el suelo, como las cacas de esos cerdos, va directamente a los mantos freáticos y pone en riesgo la salud de las personas que dependen de esta agua. Hubo una coyuntura que era pues el temor, ¿no?, de lo que veíamos en el monte, de lo que se estaba pasando con los árboles que se estaban muriendo, y al depender casi todos de ello, pues conformamos el Consejo Maya del Poniente. Nombrar los guardianes del Poniente, con rabia por el problema que están enfrentando. En un hecho inédito, hombres y mujeres de 14 localidades, preocupados por las afectaciones de la granja porcícola, conformaron el Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Chiquinja, que en maya significa agua del poniente. Y anunciar algunas acciones que ellos van a realizar a partir de ahora. Lo primero que realizaron como consejo fue una denuncia popular ante las autoridades ambientales federales y estatales. Esta fue dada a conocer con una rueda de prensa el 20 de marzo de 2019 en Mérida. Con el objetivo de defender el medio ambiente, nuestro territorio y nuestros derechos como pueblo maya, pueblos y comunidades del poniente de Yucatán iniciamos acciones de denuncia y organización. El día de hoy presentamos una denuncia popular. Organizarse no fue fácil. Tenían que dividir su tiempo entre las abejas, la familia, sus trabajos y los del consejo. Pero los unía la urgencia de denunciar la contaminación del agua y exigir al gobierno que supervisara las operaciones de la granja. Nos hemos propuesto obtener toda la información disponible acerca de cómo se obtuvieron los permisos y cuál es la situación actual de la contaminación. Reclamamos la atención de la denuncia popular para investigar y detener la contaminación. Con estas denuncias en la prensa, lograron que la SEDUMA, Autoridad Ambiental del Estado, se presentara en la megagranja para hacer una supuesta inspección. En un boletín, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, dijo que acudió a la granja, pero constató que las aguas negras son tratadas en una planta, lo que los pobladores descalificaron. Ante el respaldo que la SEDUMA dio a la empresa, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán decidió seguir presionando, pero con nuevas estrategias. Nos dimos cuenta que el medio ambiente tiene su origen en el territorio. Sin un territorio no hay medio ambiente que cuidar, sin un territorio no hay agua que proteger. Entonces eso nos ha llevado a caminar distintas veredas. Pues aquí andamos caminando. ¿Seguimos? Nos falta la mitad. Se escucha un ave muy particular. Un ave muy particular. Este camino es un paraíso lleno de flores flotantes, donde las abejas toman polen. Carlos y Matilde lo recorren al menos una vez por semana, pero para mí, que nací en la ciudad, caminar en la selva con el agua hasta las rodillas, donde hay lagartos, es toda una aventura y un gran esfuerzo. Ahí me contaron los esfuerzos que el Consejo Maya Chiquinja ha realizado como organización. Una de sus estrategias fue realizar una autoconsulta indígena, valiéndose de que en el artículo 2 de la Constitución se otorga el derecho a los pueblos indígenas a decidir lo que quieran en su territorio. Estás escuchando un programa especial de Canto de Sensorias, en colaboración con Periodismo de lo Posible. Tomamos la decisión pues de hacer una autoconsulta en la cual pues preguntábamos al pueblo si en verdad quería que nos sigan contaminando. Este es Jorge Chuy, apicultor e integrante de Chiquinja. Buenos días. La autoconsulta del 25 de julio de 2021, día inolvidable para el Consejo y los habitantes del poniente de Yucatán, fue impulsada en los 3 pueblos afectados. Llamó la atención de los medios de comunicación, pues mandaron periodistas y tuvo observadores enviados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. También se sumaron las organizaciones Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Indignación, quienes ya tenían la experiencia de otra autoconsulta indígena que se había llevado a cabo en el pueblo de Jomún, también afectado por las granjas de cerdos. La pregunta que la gente tenía que responder en las boletas de todas las casillas era clara. Como pueblo, ¿le das permiso al dueño de la granja de cerdos para seguir trabajando en nuestro territorio? ¿Sí o no? Sin embargo, la empresa Quequén no se quedó de manos cruzadas. Tenía preparada una estrategia para filtrarse la votación.
Cuando nosotros llegamos al palacio y empezamos a armar nuestra mesa y todo, hay entre 60 y 80 personas que vinieron en camiones que los trajeron de Quequén. En ese momento para ellos nosotros éramos como sus enemigos. A las 8 arrancamos con las votaciones y ya estaba la cola, pero en su mayoría eran los empleados de las granjas. Y no se quitaban, a pesar de que ya votaban, ahí se quedaban. En su intento por manipular la autoconsulta, la empresa presionó a sus trabajadores que habitan en Quinchil a que ellos y sus familias votaran por el sí a la granja, amenazándolos con que se iban a quedar sin trabajo si Quequén cerraba. El ambiente estaba muy tenso, la gente discutía, unos defendiendo su empleo asalariado y otros diciendo que si elegían el no, iban a cuidar la salud, la selva, las abejas y el trabajo de todos. Todos estaban alrededor de esa. Nosotros pusimos unas sogas para que no se metieran en lo que era el área de votación. Y no teníamos policías. Rodeados por los trabajadores de Quequén, Matilde, Carlos y Jorge realizaron el conteo de votos una vez terminadas las boletas. Ya concluyó la votación. 576 fueron a favor, 423 en contra y bueno, aquí estuvieron esperando sobre todo trabajadores de la empresa Quequén. Sí, a la granja. Esa fue la diferencia, que sí hubo aceptación o más que nada por la influencia de la misma empresa y gente que les convenía que la empresa sigue. Inesperadamente, el pueblo de Quinchil dijo sí a la granja. Cuando se dio el resultado, rápidamente sacaron sus mantas, lonas, cartulinas, y empezaban a gritar que sí, se pudo, que Quequén va a quedar. En medio del bullicio, Matilde, Carlos y Jorge no querían sacar conclusiones. Esperaban los conteos a nivel regional. El resultado final se decidiría en conjunto con los 3 pueblos afectados, y los de Celestún y San Fernando Maxcanú no habían llegado. Nosotros lo hicimos de manera paralela, Quinchil, Celestún y Maxcanú. ¿Por qué? Porque las granjas que no queremos en Quinchil o que nos afectan demasiado en Quinchil, se ubican en los límites entre Quinchil, Celestún y Maxcanú. En Quinchil esperaban nerviosos los resultados, pero en esos 2 municipios el voto se invirtió. Solo 65 personas votaron a favor de la granja, 1.160 lo hicieron en contra. Los pueblos del poniente de Yucatán votaron un no rotundo a la granja, no a la mega granja. En Quinchil ganó el sí, sin embargo la votación general de las 3 sedes impera el no. Más de 1.500 ciudadanos entre Celestún y San Fernando se pronunciaron en contra. Nosotros hacemos la consulta, tenemos el resultado de manera regional, se lo presentamos a las autoridades y hasta ahí llega. La realidad es que las autoridades no supieron qué hacer con el resultado. Aunque las autoridades no hicieron caso de los resultados, el proceso de organización de la autoconsulta unió y fortaleció a los pueblos del poniente de Yucatán. Estaban seguros de que si la granja había buscado intervenir en la autoconsulta, era porque se había sentido amenazada. Así que entre todos buscarían nuevas formas de seguir evidenciando sus atropellos. Y nos sentíamos contentos porque estaba empezando a germinar lo que sembramos. Después de 2 horas y media, llegamos por fin a Cantucún. Aquí, rodeado de árboles, hay un cenote de agua cristalina. La palabra cenote viene del maya tzonot, que significa caverna con agua. Para los mayas los cenotes son sagrados, y por ello Matilde y Carlos lo cuidan como legado ancestral. También me muestran uno de sus apiarios, que es afectado desde que la granja comenzó a operar. Vimos el cambio en el agua. Vimos que el color ya no era tan transparente, empezó a cambiar como amarillo. Y cuando lo tomábamos, corríamos al riesgo de que nos daba dolor de barriga. Y el agua del cenote, la verdad que es agua fresca, muy fresca. El agua de los cenotes es fundamental también para la vida de las abejas, pues también ellas beben de ahí. Y no solo la abeja, también vienen los venados, los cochinos de monte.
Igual vienen y aquí se abastecen de agua, toman agua. Las autoridades estatales no actuaban y para el 2022 las cosas seguían empeorando. Así que el Consejo Maya del Poniente de Yucatán decidió monitorear por su cuenta la calidad del agua de cenotes y pozos de Quinchil. Que uno de nuestros aliados fue PNUD, que querían hacer muestreos de agua y uno de esos muestreos fue en este cenote. Con el apoyo de especialistas que los capacitaron, tomaron 200 muestras en 23 cuerpos de agua y con un kit especializado midieron la cantidad de heces fecales y contaminantes presentes durante todo el año. En marzo de 2023, los integrantes del Consejo presentaron los resultados del muestreo realizado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en una rueda de prensa en Quinchil. Los resultados eran escandalosos. En todas las muestras colectadas en el 2022, hubo presencia de coliformes fecales y el 35% de las muestras arrojaron un resultado glicemiante. La categoría de riesgo más alta determinada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que no debe de haber presencia detectable de esas bacterias. Así fue como el Consejo Maya Chiquinjá demostró que los cenotes y pozos de Quinchil, Maxcanú y Celestún estaban contaminados por cacas de cerdos, en particular por E. coli, una bacteria que causa enfermedades intestinales y graves daños a la salud, principalmente en niñas y niños. La granja pone en riesgo a la salud de miles de pobladores y de sus abejas. Y que se haga valer nuestros derechos, porque nosotros como pueblo maya hicimos una consulta y nosotros dimos seguimiento con el monitoreo de agua, que es lo que estamos exponiendo hoy ante ustedes, que vean que sí está contaminado el agua. Entonces, ¿a quién más podemos recurrir nosotros y que se nos escuche, que nos den una solución? Ese mismo año, y gracias a los muchos esfuerzos del Consejo por denunciar la problemática, lograron que la Secretaria Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales enviara una misión de funcionarios para escuchar sus quejas, las opiniones de las autoridades locales y de los académicos, y que hicieran su propio monitoreo de agua y aire. Al final, les dio la razón. Tenemos un problema donde ya puede pasarse de la contaminación del agua a una cuestión de salud directamente para la población. Pero la empresa y el gobierno estatal ignoraron esas pruebas que muestran que las granjas contaminan el agua, como ya lo habían hecho con los resultados de la autoconsulta. Una vez más demostraron su complicidad ante el despojo, los daños al medio ambiente, la salud y economía de cientos de familias mayas del poniente de Yucatán. Hola, no hagan barbaridades. Por lo que pude ver, los daños de las granjas son directos. Al menos 29 apiarios de sus vecinos de Maxcanú ya perdieron su certificación de miel orgánica, porque la ley marca que a menos de 4 kilómetros de distancia no puede haber contaminantes, como son las granjas porcícolas. Y Carlos y Matilde me contaron que por esa misma cercanía, que contamina todo lo que toca, también ha bajado la compra de miel convencional, y eso les afecta a todos. Pero pues hemos aprendido y le hemos dado más valor a lo que tenemos, ¿no? Aún hay un compromiso sentimental con Cantacum, que le hemos prometido no dejarlo hasta que tope en algún lado, ¿no? La historia de Carlos y Matilde es la de miles de familias mayas afectadas en Yucatán por la presencia de más de 500 granjas porcícolas con millones de cerdos a la espera de convertirse en pedazos de carne que serán exportados a otras partes del mundo. Porque muchas familias que se oponen a la industria porcícola están siendo criminalizadas y perseguidas. Y porque todas sufren el desprecio a la identidad cultural maya. Emocionalmente es muy, muy pesado. Yo no sé cómo no me he vuelto loco. Pero el monte te da esa tranquilidad, llegas aquí y se te olvida absolutamente todo, ¿no? Te empiezas a trabajar las abejas y como que naces, ¿no? Naces de nuevo y a veces no quieres ni regresar a Quinchil. Cuando regresas, pues como que te vuelven a entrar otra vez las cosas. Si los árboles, las abejas no vivirían, ¿no? Y si las abejas, los árboles tampoco crecerían, tampoco habrían. Entonces creo que eso es lo que más me motiva, lo que más me gusta. Y aparte desde aquí respiras y te sientes libre. Los pueblos indígenas tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio y los bienes comunes. Agradecemos al Consejo Maya del Poniente y a Periodismo de lo Posible por habernos compartido esta historia que nos inspira a movilizarnos frente a los intereses de las grandes corporaciones.
para defender nuestros derechos y territorio. Les invitamos a visitar la página www.periodismodeloposible.com para escuchar el episodio completo. No se pierdan nuestra siguiente emisión de Canto de Sensontles. Hasta la próxima. Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiyetni shakakiwin. Kanashka penmdo. El territorio sonoro de nuestras comunidades.